Hola, hoy haremos una revisión de un resumen publicado en la revista 7 Días Ilustrados, al cumplirse un quinquenio de su salida al público en Argentina. Las fuentes que analizamos provienen del archivo digital Mágicas Ruinas, que preservó un ejemplar de aniversario de la revista. Un resumen de los 5 años, diría yo, más vertiginosos de su historia, de 1967 a 1972. Mira, es que estamos hablando de un periodo clave, una verdadera bisagra en la historia argentina. Totalmente. La revista nace bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, la autodenominada Revolución Argentina, y celebra este 5º aniversario en 1972, justo en la antesala del regreso de Juan Domingo Perón. Es una ventana perfecta a esa época. Es una ventana a un país en plena ebullición política, social, cultural. Un país que se debate entre la modernización y, bueno, una violencia cada vez más creciente. Exacto. Y esa es la misión que nos proponemos hoy. Usar este documento, esta especie de cápsula del tiempo, para recorrer año por año los hechos que 7 días consideró más importantes. Y no solo para listar los sucesos, sino para intentar responder una pregunta. ¿Estaba la revista simplemente reflejando la creciente polarización de Argentina? ¿O, sin quererlo, también le estaba narrando de una forma que le daba sentido a todo ese vértigo? Una pregunta fundamental, porque la forma en que se narra la historia, en el momento en que sucede, bueno, define cómo se la recuerda después, sin duda. Bueno, arranquemos por el principio, por la historia misma de la revista. 7 Días Ilustrados se relanza como semanario independiente en 1967, editada por la mítica editorial Abril. Mítica, sí. Y tenía un lema, que era toda una declaración de principios: informar entreteniendo. El propio artículo de aniversario lo deja claro. Buscaban combinar el tratamiento vibrante de la actualidad con una amplia y exigente cobertura gráfica. Y vaya, sí lo lograron. Se posicionó casi inmediatamente como la gran competencia de la revista Gente, pero con un perfil quizás un poco más denso en lo periodístico. Ajá. Lo que es fascinante es cómo ese equilibrio se manifestaba en sus páginas. Podías encontrar un análisis profundo sobre la guerra de Vietnam con fotos impactantes. Claro. Y en la página siguiente, una publicidad a todo color del Torino o del Falcon, o una crónica sobre la moda psicodélica y las vanguardias artísticas del Instituto Di Tella. Era un reflejo perfecto de las aspiraciones y, a la vez, las tensiones de la clase media argentina de la época. Tal cual. Y para darle un rostro humano a ese proyecto, el artículo de aniversario menciona a los integrantes que estuvieron desde el número 1 hasta esta edición, la 261. A ver. Cito a los secretarios de redacción Alberto Agostinelli y Alberto Figueroa, el prosecretario Jorge Speroni, el redactor José María Jaunarena, también el diagramador Luis Lentini y los fotógrafos Bernardo Acuña y Osvaldo Dubini. 7 hombres que le dieron continuidad. Hablemos entonces del primer año, 1967. El resumen de la revista arranca con una imagen que, vista hoy, está cargada de ironía. ¿Cuál? El presidente de facto Onganía sonriente. Pero ese mismo año la agenda internacional se impone con una fuerza tremenda. La revista cubre la Guerra de los 6 días, la muerte del Che Guevara en Bolivia. ¿Y el primer trasplante de corazón? Exacto. Y en lo nacional, 2 hitos que no podían faltar y que marcaron a fuego a la sociedad. Por un lado, Racing campeón del mundo interclubes. El primer equipo argentino en lograrlo. Una alegría popular inmensa. Y por otro, algo mucho más complejo, un ambicioso informe en varios capítulos sobre la vida de Eva Perón, a 15 años de su muerte. Y no solo eso. Además, una entrevista exclusiva de la periodista Adriana a Perón en su exilio de Puerta de Hierro. Detengámonos un momento acá. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una redacción con una audacia notable. Muchísima. Publicar un informe detallado y una entrevista a Perón en pleno gobierno militar, con el peronismo proscripto, no era una decisión menor. Implicaba caminar por la cornisa de la censura. Sin dudas. Y la cobertura del Che, a quien le dedican la tapa y 8 páginas interiores tras su muerte, muestra cómo los grandes temas de la Guerra Fría estaban muy presentes en la agenda, más allá del control informativo local. La revista le estaba diciendo a sus lectores: el mundo está pasando por acá, y se lo vamos a contar. Precisamente.
Si en el 67 la revista mostraba esa audacia, en 1968 el epicentro de la rebeldía se trasladó a París y 7 días no dudó en llevar a sus lectores para allá. El Mayo francés, claro, ocupa un lugar central en el resumen, con fotos de las barricadas y de su líder, Daniel Cohn-Bendit. Describe cómo París se convirtió en un campo de batalla, surcado de barricadas y cantos de protesta. Era la juventud, como nuevo actor político global, y la revista lo capta de inmediato. Pero mientras el mundo miraba a París o a Estados Unidos con el asesinato de Robert Kennedy. En Argentina, una tragedia local nos devolvía a nuestra propia realidad. La catástrofe de la Puerta 2 en la cancha de River, con 75 muertos. Un domingo gris de junio terrible. Y la reacción de la revista fue inmediata. Publicó un boletín extra que se agotó en horas. Eso demuestra su capacidad periodística, pero también la conexión que tenía con su público, que demandaba esas coberturas profundas. Una conexión que se pondría a prueba como nunca al año siguiente. Porque si hay un año que define el quinquenio... Que lo parten dos, es 1969. Totalmente. Para mí, 1969 es el año que lo cambia todo. Es una verdadera locura pensar en los dos eventos monumentales casi opuestos que tuvieron que cubrir. Empecemos por casa. Por un lado, en mayo, el desafío cordobés, el Cordobazo, aquella masiva revuelta obrero-estudiantil que fue, en esencia, el principio del fin para Onganía. La cobertura que hizo 7 días del Cordobazo es un documento histórico. Las fotos de los autos incendiados, la represión, pero el texto iba más allá. ¿En qué sentido? Analizaba el surgimiento de un fenómeno nuevo y aterrador, la guerrilla urbana. El artículo describe una pesadilla de francotiradores trepados a las azoteas. Estaba inaugurando una etapa muy oscura. Y acá es donde la historia se vuelve casi surrealista. Apenas 2 meses después, en julio, mientras las cenizas del Cordobazo seguían calientes, el hombre llega a la luna. Increíble. Y 7 días lo titula Crónica de la más grande epopeya humana. El despliegue fue extraordinario para la época. Enviaron redactores a Houston, entrevistaron a Neil Armstrong. Y publicaron infografías a color, algo revolucionario, para explicar cada detalle. Ese contraste, es la definición del periodo. Argentina ardía por dentro mientras el mundo miraba a las estrellas. Y uno se pregunta, ¿qué impacto tenía eso en el lector de 1969? Abrir la revista y ver esas dos realidades tan dispares juntas. Yo creo que la revista, al poner ambas noticias con la misma jerarquía, casi te obligaba a hacerte esa pregunta. Te mostraba la esquizofrenia de la época. Claro, la convulsión local y el asombro global, todo junto. Una prueba de la enorme versatilidad periodística que tenían. Pero la epopeya espacial fue un paréntesis. Porque en 1970, la violencia política que se insinuó en el Cordobazo escala de una forma brutal. Y ya no se detiene. El secuestro y asesinato del expresidente de facto Aramburu por parte de montoneros sacude al país. Luego, la caída del propio Onganía y el asesinato del líder sindical Augusto Bandor. La revista usa una frase muy gráfica. La rampa peligrosa. Exacto. La Argentina entraba en una rampa peligrosa. Una rampa peligrosa, sí. Y lo increíble es que en esa misma rampa de violencia, de repente aparece una luz. El doctor Luis Federico Leloir gana el Premio Nobel de Química. De nuevo, ese juego de contrastes que definía a la Argentina. Tal cual. El mismo año que se cubría el juicio a la familia Manson y la violencia local, en nuestras páginas se celebraba un logro científico mundial. ¿Cómo se procesa eso como sociedad? Es una pregunta que resuena hasta hoy. Entramos en la recta final del quinquenio. En 1971, con el general Lanusse ya en el poder, se empieza a hablar de una apertura política. Sí, el Gran Acuerdo Nacional. La revista cubre la caída del antecesor de Lanusse, Livingston, y pone el foco en la región. La cobertura de la elección de Salvador Allende en Chile es clave. No se limitan a informar, Envían un equipo a Santiago y consiguen una entrevista exclusiva con él a pocas horas de su triunfo. Demuestra una vocación latinoamericanista, de entender los procesos de los países vecinos. Algo que quizás hoy, en la inmediatez, se ha perdido un poco. Y no solo la política regional. También le dan un espacio importante a la gira del Papa Pablo VI por Asia. Con un intento de atentado incluido, en Filipinas.
La dimensión global siempre estaba presente. Y así llegamos al último año del resumen, 1972. El año arranca con un evento que reconfiguró el mapa geopolítico, el viaje de Nixon a China. 7 días lo cubrió con un servicio exclusivo. Pero en Argentina la realidad cotidiana pasaba por otro lado. Sí, por un fenómeno social nuevo y arrollador, el PRODE, el concurso de pronósticos deportivos. La revista lo analiza con una mezcla de curiosidad y alarma, diciendo que amenazaba con convertirse en un delirio nacional. De repente, todo el país se convirtió en director técnico. Es fascinante cómo algo tan simple pudo generar esa ilusión colectiva. Una ilusión necesaria, quizá, porque la violencia, por supuesto, no se detuvo. Ese año se produjo el secuestro y asesinato del empresario de la Fiat, Oberdan Salustro. El atentado que le costó la vida al general Sánchez en Rosario. Y una nueva pueblada, el Mendozazo. Y acá, al cerrar su balance, la revista escribe una frase que, leída hoy, hiela la sangre. A ver. Dice, la violencia, el crimen, parecen haberse arraigado para siempre en la política argentina. Es una premonición escalofriante de lo que vendría en los años siguientes. Es el final de un recorrido que empezó con un Onganía sonriente y termina con esa constatación. Un arco narrativo trágico. Entonces, retomando las reflexiones, ¿qué nos deja todo esto? La revista lograba ese ideal de informar, entreteniendo con gran profundidad. Y uno se pregunta, ¿se mantiene ese equilibrio en los medios actuales o la búsqueda de la inmediatez ha diluido el análisis? Es una pregunta central. El Cordobazo tuvo una edición especial que hoy es un documento histórico. Cuesta imaginar qué cobertura digital de hoy, efímera por naturaleza, podría tener ese mismo peso tangible para las generaciones futuras. Otra cuestión que surge de estas páginas es sobre la cultura. La revista identificó muy temprano a la juventud como motor de cambio, a través del rock nacional, del arte de vanguardia del Ditela. Claro. ¿Dónde se encuentra hoy nuestro Ditela? ¿Sigue siendo un espacio físico o se mudó por completo al mundo virtual de los algoritmos? Y quizá la pregunta más inquietante, que surge de esa frase final del 72, al leer sobre la creciente violencia política y los discursos de intolerancia de hace 50 años, se plantea una reflexión inevitable sobre la resiliencia de nuestra democracia actual. Es un recordatorio de que las tensiones y las fracturas sociales tienen una larguísima historia en nuestro país. Sin duda. Para cerrar, una última idea para la reflexión. Leer estas crónicas, ver esta diagramación, es como mirar un álbum de fotos familiar de una época de tormenta. Qué buena imagen. Aunque la ropa en la calle, los autos han cambiado, en los rostros de los protagonistas se reconocen las mismas esperanzas y los mismos miedos. La pregunta que queda flotando es, ¿qué esperanzas y qué miedos no reconocidos de aquella época seguimos sin saberlo, cargando con nosotros hoy? Si desean explorar por cuenta propia documentos y el caudal de información que se atesora, visiten Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, en línea desde 2003. También búsquenos en Facebook, donde diariamente publicamos crónicas del siglo pasado. Suscríbanse y activen las notificaciones. Seguiremos explorando juntos otros archivos.